Buenos días, Dios les bendiga a todos mis hermanos. Mañana, gloria a Dios, estamos nuevamente acá desde Santa Cruz de Aragua. Creo que la gente dice Santa Cruz de Aragua porque hay una en Barcelona, en Santa Cruz de Barcelona, pero este es Santa Cruz de Aragua, Palo Negro. Y bueno, Santa Cruz, estamos como en una sola vía y somos un solo Cristo, también somos un solo pueblo en Cristo Jesús. Bueno, Dios le bendiga en esta hermosa mañana. Dios bendiga a toda la comunidad que nos está viendo por las redes sociales, en Facebook, y también después de puede buscar el mensaje en YouTube. Pastor Johnny Rodríguez, ahí estamos predicando la palabra de Dios. Bueno, nuestro diseñadora de imagen ahí va trabajando en esos diseños muy hermosos para la gloria de Dios. Ya lo pusimos por ahí. Y hay gente ya, bueno, diciendo aprobado. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que están conectados desde el exterior del país, fuera de esta nación. Y están por allá. Señor Patiño, Dios te guarde en el nombre poderoso de Jesús. Dios bendiga a nuestros hermanos de Colombia, Brasil, nuestros hermanos en Aruba. Dios bendiga a la hermana Marilu y su esposo, sus hijos allá en Aruba. Dios les bendiga poderosamente. Dios bendiga a nuestros hermanos en España, Estados Unidos. Bueno, estamos aquí para compartir la gloriosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana vamos a llevar un tema muy importante en la vida del cristiano y en la vida de todo ser humano. Yo creo que esto es un tema que va a abarcar muchas áreas de nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Estábamos orando, Señor, danos una palabra. Tenemos ciertos temas que queremos tratar con ustedes. Por ahí estamos preparando un tema sobre relaciones tóxicas. Relaciones tóxicas. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se trata de eso, relaciones. El evangelio no es una religión, el evangelio es una relación basada en la palabra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí estamos en esta mañana, enviamos saludos a nuestros hermanos de Odres Nuevos, allá en Palo Negro, de nuestra familia, mis hijos que están allá en casa en esta mañana, orando, intercediendo, a todos nuestros hermanos de los... Una vigilia por ahí, me informaron que estuvo gloriosa, terminó como a las 3 de la mañana, gloria a Dios, nuestro hermano Johnny Campo y su familia, nuestra hermana Narúa, Ámbar, gloria a Dios, Michelle, tuvieron de vigilia anoche en su altar familiar, Dios gloriosamente. Eso es lo que se quiere, hermano, esa es la actitud que nosotros debemos tomar en medio de esta pandemia, cuarentena, quédate en casa. Hoy, bueno, amanecieron las redes, los WhatsApp con un poco de información sobre la gente que... Yo creo firmemente en el poder sanador del Espíritu Santo de Dios. Yo creo que tenemos una guerra, un mensaje profético que me enviaron en el nombre de Jesús muy poderoso. Y creo que Dios va a hacer cosas que ni siquiera en la mente de nosotros. La guía del Espíritu Santo para todo. Necesitamos el Espíritu Santo para toda nuestra vida. Vienen cosas muy terribles, muy tremendas y necesitamos orar. Yo creo que el año 2020 es un año de oración, de irnos en las rodillas y orar en el nombre poderoso de Jesús y buscar la dirección del Espíritu Santo. No podemos dejar de orar, no podemos dejar de ayunar, dejar de vigilar, de escudriñar las Escrituras, busque la palabra, escuche. Hoy hay muchas alternativas, tenemos muchos hermanos por las redes sociales, la radio, la televisión, predicando la palabra de Dios. Importante porque la palabra de Dios nos da vida. Escucha la palabra de Dios es. Y si tú estás escuchando esta mañana, envíanos tu petición, envía tu salud. Hemos estado orando por muchas peticiones en nuestros hermanos en el extranjero que tienen niños enfermos, familiares enfermos. Yo creo que Dios está haciendo sanidades. Sigan enviando sus peticiones de oración. En la semana también las recibo, se las envío al equipo de intercesión, las paso al WhatsApp. Todos un tiempo de oración. Busca la dirección del Espíritu Santo en este tiempo. En la mañana de hoy queremos hablar del tema el perdón. El perdón. ¿Qué es el perdón para usted? Y cuáles son los resultados de llevar una vida
en perdón. Puse por ahí por las redes sociales, el tema es el perdón 70 veces 7. ¿Qué significa para nosotros en el día de hoy? Vamos a la palabra de Dios en el libro de Mateo, versículo 15, versículo 14 y 15 de Mateo. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Porque si hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vamos a orar esta mañana para el control de la palabra. Amado Dios, te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Hacia en ella, Señor, hacia los hermanos que están escuchando, los que están conectados, que sean bendecidos después en el YouTube, cuando esta palabra llegue a sus corazones, con vida. Jesús, gracias Señor porque estamos acá en Santa Cruz. Bendice esta emisora radial en el nombre de Jesús y su familia, todos los que operan, Señor amado, en el nombre de Jesús. Gracias por todos los hermanos, pastores y líderes que están escuchando y que esta palabra tú traes sanidad a nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El perdón. ¿Qué es el perdón? Vamos a estudiar por acá. Tengo algunas notas por acá. El perdón es el acto de no retribuir las ofensas con el castigo merecido. Repito, es el acto de no retribuir las ofensas con el castigo merecido. Vida donde las personas tenemos o somos dañadas por algo en nuestra vida. Dañado en el cuarto que es ser un agravio, puede ser algo que te hicieron y guardaste algo que se llama resentimiento. Ese resentimiento es una falta de perdón. Porque te hicieron algo ahí y te fuiste acumulando en tu corazón, me hicieron esto, me hicieron esto, me hicieron esto, me hicieron esto. Yo quisiera ser amplio en este tema porque este tema es muy hermoso. El Evangelio, la cruz del Calvario, tiene que ver con el perdón. Hay un perdón que el Señor, Jehová Dios de los ejércitos, nos dio a nosotros a través de su Hijo. Este perdón nos lo dio el Señor, nos redimió, porque la palabra redimir es perdón de pecado. En la cruz del Calvario el Señor perdonó nuestros pecados de una vez y para siempre. En el Antiguo Testamento, de que la de ofrenda por el perdón. Este sacrificio venía en una cabrito o algún animal. La persona ponía la mano sobre el animal y el sacerdote fuera del campamento, lo tomaba, lo llevaba dentro y lo llevaba al altar de bronce donde era degollado pero representaba que toda la culpa o el pecado que tenía aquella persona era acumulado sobre aquel animal. Esto es la representación, era sombra de lo que Jesucristo vino a hacer en la cruz del Calvario. Cuando nosotros venimos a ver la cruz no es solamente un madero que está ahí, no, la cruz, el símbolo de la cruz es perdón. Porque Jesucristo mismo está en la cruz del Calvario y dice, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. La palabra perdón en la etimología, o hay varios conceptos griegos y hebreos que nos llevan a la palabra perdón. La palabra salab significa perdonar y querer. Fíjate tú que tienes que tener una expresión de amor. La palabra perdón también da hacia la expresión de amor. La palabra griega afexi quiere decir remisión, perdón, libertad. El concepto de perdón, para hacerlo corto, es libertad. Cuando tú perdonas, eres libertado. Cuando tú ejecutas el perdón, eres libertado. Ahora, en el mundo tenemos muchas personas sufriendo por falta de perdón. El resentimiento, el orgullo no los llevan a perdonar y tienen su corazón orgullo, y el orgullo no les permite. ¿Cuántas personas no fueron golpeadas por sus padres, golpeadas por sus madres,
matrimonios que se dividieron, se divorciaron por maltratos, por violencia doméstica, por maltratos verbales, y todas esas cosas hicieron en el corazón de una persona un resentimiento, llevándolo a que el orgullo llenara todo su corazón y exista ahora una falta de perdón. Entonces, por eso vemos personas enfermos, no son libres, no tienen paz, porque el perdón trae paz a tu corazón. Hay cosas en que te pasaron en el perdonado, o tú no las has perdonado, y esas cosas no te dejan caminar. Mira lo que dice la Escritura: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. La Biblia desde el Génesis, la obra de Jesucristo en la cruz, del perdón de pecado hacia nosotros. Y si Jesucristo nos perdonó el pecado, ¿cuánto más nosotros también debemos de perdonar? De ofensa debemos, no solamente una sola vez. Hay gente que dice el famoso refrán que la gente dice, yo perdono pero no olvido. Ahora, Jehová de los ejércitos tiene algo tan hermoso que dice que Él perdona y ya no se acuerda más de tu pecado. Veamos en la Biblia, en el Salmo 86, versículo 5. Salmo 86, versículo 5. Dice la Escritura, en el nombre de Jesús, Salmo 86, versículo 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande misericordia para que te invocan. El carácter de Dios es de perdón. Él envía a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, y Él quiere que ahora nosotros tengamos el mismo carácter que tiene Él. El carácter de Dios es perdonar a los hombres. Inclusive Él envía a su Hijo no para condenación, sino para perdón de pecado al mundo. Mira lo que dice, versículo 38. Mira lo que dice: pero el misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces, no despertó. Así el Señor con Israel. El Señor con Israel lo perdonaba a cada momento en el desierto. El libro de Oseas habla algo tan hermoso. Dios envía a Oseas a casarse con una ramera, y Oseas se enamora de aquella mujer y le perdona todas las ofensas de aquella ramera. Todas. Se va, inclusive la ramera vuelve otra vez. Y esa era la tipología de Israel con Jehová. Cada rato lo dejaba y cada rato Jehová perdonaba. El perdón, para perdonar hay que ser siempre constante. El perdón es algo constante, es una vida. Estamos habituados, tenemos que habituarnos a pedir perdón y a perdonar a las personas en el nombre poderoso de Jesús. Mira lo que dice el libro de Número capítulo 14. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los que están ahí conectados. La gloria de Dios. Así sean 2 o 3, esparzan la palabra en el nombre de Jesús. Número 14, versículo 18, dice la palabra de Dios: Jehová tardo para la ira y grande, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta. Entonces, perdona la iniquidad. En la cruz del Calvario, Cristo perdonó nuestro pecado. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Amado hermano y amigo que estás escuchando, es un tiempo donde Dios nos lleva a través de esta pandemia a que nosotros evaluemos todas las cosas. Hay cosas en tu ministerio que no te han dejado avanzar. ¿Sabe por qué? Porque no has perdonado. Hay cosas en tu familia que no has prosperado porque no has perdonado. Hay cosas en tu trabajo que no avanzan es porque no has perdonado. La falta de perdón es como un anclaje. Te anclaste, te enganchaste en algo. No, porque mi papá me ofendió, porque mi papá no me dio esto, me trató mal, porque mis hermanos no me quieren. ¿Cuántas personas no se anclan en ese tipo de cosas? ¿Cuántas personas no se anclan porque este país, porque esto? Es tiempo de perdonar, es tiempo de levantar un perdón. Él había un tiempo para perdonar todo, para perdonar deudas, para perdonar intereses, para perdonar al vecino, para perdonar la tierra. Tiene que empezar a pedir perdón, pedirle perdón al vecino. No, pero es que ellos fueron
Mire, la Biblia es una cosa tan tremenda que si nosotros no la leemos bajo la lupa del Espíritu Santo, pensaremos que estamos locos. Porque la Biblia dice, antes de traer tu ofrenda al Señor, y si te, cuando estás trayendo tu ofrenda, que tienes una ofensa, tu hermano te ofendió. Fíjate tú que eres tú el agravado. Si tu hermano te ofendió y te acuerdas ahí que tu hermano te ofendió, entregando la ofrenda, pon tu ofrenda, no la entregues, pon tu ofrenda, dice la palabra, y ve y reconcíliate con tu hermano. La falta de perdón interviene en nuestra oración. Mire, Jesucristo está hablando en Mateo capítulo 6 y está hablando precisamente de la oración. Y entonces habla de la oración y en la oración toca varios tips. Toca que el Señor, la voluntad de Dios, que Jehová es el Rey, habla del pan, habla del perdón. Entonces como una manera importante subraya. Porque si no perdonáis a los hombres. Fíjate tú que no dice, no te preocupes. Si no perdonáis a los hombres, cuando nosotros nos perdonamos hay una barrera que se hace entre Dios y nosotros, porque Dios es un Dios de perdón. Él es un Dios de perdón. Bueno, pero es que lo que a mí me hicieron es muy terrible para yo perdonarlo. Hay una cosa terrible que Dios no pueda perdonar. Todos los pecados Dios los perdona. Todos los pecados Dios los perdona. Esa es la gracia, porque perdón es recibir algo inmerecido. Necesitamos un castigo. La gracia nos sostiene, su gracia de amor, su gracia de misericordia que está sobre nosotros, hoy nos está perdonando. El Señor nos ha perdonado. Entonces, hay cuatro cosas, hay cuatro tipos de perdón. Escuchen, perdón hacia uno mismo. Hay personas que ya Dios los perdonó, pero ellos no se han perdonado. ¿Cómo es esto, pastor? Oh, usted todavía ya cometió algo, alguna cosa, y usted en ningún momento, usted no se perdona, usted siempre hace el papel de víctima. Y usted no es una víctima, usted es un hijo de Dios, un heredero del reino de los cielos. Usted debe perdonarse a sí mismo y avanzar. Porque la palabra perdón, yo busqué por la teología de la palabra, fijo, significa constancia, muchas veces. Y el verbo donare, que significa dar, regalar o donar. O sea, perdonar es ser constante en el regalo, ser constante en dar, ser constante en seguir la palabra de Dios y siempre constantemente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el perdón es la voluntad y amorosa de eliminar respuestas destructivas causadas por pensamientos y sentimientos negativos hacia uno y quieran que infrinja a través de una ofensa o un mal. Y en acto contrario, nosotros perdonamos en el nombre poderoso de Jesús. Nosotros nos ofende, hay una ofensa que se levanta contra nosotros, inmediatamente debemos perdonar. Mira lo que dice la palabra de Dios, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir esto? Los matrimonios pelean y se dan la espalda. Entonces no se perdonan al momento, no, sino que esperan que pase el otro día la rabia. Eso no se debe hacer eso. Inmediatamente hubo la ofensa, inmediatamente asumimos, tomamos el arma del perdón y perdóname. Vidas que son difíciles de nosotros humanamente ir sanando, pero si no las dejas en manos del Espíritu Santo de Dios no van a ser sanadas. Ahora, cuando ya tú hablas de perdón, estás aperto puerta a una gran bendición en tu vida, a bendición de sanidad. ¿Saben que hay gente que se enferma por la falta de perdón? La amargura, el orgullo los enferma. Le enferma el estómago, le enferma el corazón, le enferma los riñones, le enferma la circulación, le enferma el aparato respiratorio, se enferma. ¿Por qué creen ustedes que Jesucristo, había personas que cuando Él los iba a sanar, le decía, tu pecado perdonado, e inmediatamente aquella persona se restablecía y se levantaba? La falta de perdón está en la vida de muchas personas y por eso no que tú hoy revises esta palabra del nombre de Jesús y que puedas tener ese perdón por aquella persona que te ofendió, aquel amigo, aquel padre. Hay personas que guardan resentimiento contra sus padres, hay personas que guardan resentimiento contra su pastor, sus líderes, y están ahí ministrando. No podemos ministrar con falta de perdón. Personas que
Mujeres que ya odian a sus esposos, perdónalo, siéntanse, comuníquense, háblense en un tiempo propicio para sentarme y poder perdonar a mi esposa o perdonar a mi esposo. Hay cosas que vinieron a tu matrimonio por tontería, porque la arepa estaba quemada, no la perdonaste nunca. No sé, porque no le echó mantequilla a la arepa, por eso no la vas a perdonar. Porque el pollo se le quemó, porque las caraotas se le quemaron, porque gastó un dinero de más, entonces no de amargura ahí. Y la Biblia dice que cuidado la raíz de amargura, porque contaminamos todo. La raíz de amargura contamina, pero la falta de perdón, el perdón libera, el perdón regenera, el perdón sana. Tú necesitas ser libre. Hay que viven su vida endemoniados o poseídos por demonios. Es tiempo de perdonar en el nombre poderoso de Jesús. En el libro de Mateo, capítulo 18, la palabra de Dios esta mañana. Capítulo 18, versículo 21. Entonces se acercó Pedro. Mire, Pedro que siempre estaba ahí todo alborotado. Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Claro, Pedro sabía que el número 7 el Señor le iba a decir perfecto. Y el Señor le dijo, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 70 veces 7 equivale a 490 veces al día. Habrá esa estadística. 490. O sea, tú, perdón en Cristo Jesús, hoy ya Él te perdonó. Nueva, Él te perdonó ya tu pecado, Él perdonó todas tus heridas. Del Calvario, nosotros no hemos perdonado. ¿Qué te hizo grave esa persona que no puedes perdonarlo? Es el tiempo de perdonar a ese padre que te abandonó, perdonar a ese esposo que te llevó al adulterio, que fornicó, perdona a esa persona que te chismeó, que perdónalo en el nombre de Jesús y avanza en el nombre poderoso de Jesús. 70 veces 7 es una plenitud en Cristo Jesús, una exaltación a lo espiritual, a una cima donde tú estás libre, porque el que no perdona está a ministerio que no avanza por falta de perdón, gente que no avanza por perdón, pastores que no perdonan, ministerios que no perdonan, gente que está en sus casas ahí encerrado pero no perdonan, no porque el vecino me hizo, no porque aquel me colió, no porque aquel hizo esto. Perdona en el nombre de Jesús y hoy serás libre por el poder de la palabra de Cristo. Yo creo, Dios me está mostrando aquí que si tú perdonas hoy serás sano en el nombre poderoso de Jesús, porque el perdón trae sanidad a tu vida. Libro de Colosenses capítulo 3 versículo 13. Colosenses capítulo 3 versículo 13. Mira lo que dice la palabra de Dios, porque es muy hermoso. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Pero este soportado no es de la palabra insoportable. No, este soportado de alguien que está espalda con espalda y perdonaos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro de la que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Si tienes queja a tu hermano, porque escuchaste que habló de ti, perdónalo en el nombre de Jesús. Es tiempo de perdonar. Es tiempo de extender el perdón en el nombre poderoso. Es no retribuir, no vengarse. ¿Sabe que la falta de perdón te lleva a la venganza? Tengo que vengarme de esa persona porque me hizo esto y me hizo aquello. ¿Cuántas personas no viven con esa relación? ¿Qué me hizo? Y tengo que hacerle porque si no, no. Perdónalo y sigue adelante en el nombre de Jesús. Dice la Biblia que ascuas de fuego aumentarán sobre su malo la persona, hazlo por gracia. Jesucristo nos perdonó a nosotros nuestros pecados. Al acercaron a esta mujer pecó y la encontramos en el acto. Moisés dijo que la apedreáramos. ¿Qué hizo Jesucristo? Se agachó. No sabemos lo que escribió ahí. Algunos dicen un montón de... No lo sé. ¿Qué escribió ahí?
paró, dijo que lance la primera piedra. Esa es la gracia. Esa es la gracia. ¿Y cuánta gente en las iglesias nosotros no le caemos a piedra? Porque nos creemos más santos que los demás. Nos creemos que ya porque un ministerio que tomó un cargo dentro de la iglesia, nos creemos súper espirituales. Déjeme decirte que el espiritual es el que practica el perdón con mucha humildad, tomado de la mano del Espíritu Santo de Dios. Entonces, todo lo que le hagan a usted, perdone constantemente. 7. ¿Cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? 70 veces 7. 490 veces. Te perdono, te perdono. Tenemos que crear un carácter en nuestra vida de perdón. Perdonando, esto es de vivir perdonando, porque Jesucristo allá en el cielo nos ve, Jehová nos ve y cada rato nos perdona. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Está ahí en el medio. Perdón, Señor, yo morí por él, perdónalo, Señor. Constantemente se ve el perdón. Mira lo que dice, nuevamente te leo: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también tiempo de perdonar en el nombre poderoso de Jesús. Mira lo que dice el Salmo 32. Vamos al Salmo 32 esta mañana. Alabado sea Dios. Usted es una hermosa mañana. Yo siento su presencia acá. Gloria a Dios, que Dios está tocando vidas hoy y está haciendo un rompimiento en tu vida. Es necesario que tú tomes esta palabra, te levantes y ejecútelo. Llama a ese papá, llama a la mamá, llama al tío, llama al otro y dice: mira, perdóname hoy porque yo quiero recibir mi bendición. Si tú pides perdón hoy mismo va a suceder un milagro en tu vida. Mira lo que dice el Salmo 32, versículos 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El Señor nos ha perdonado toda iniquidad. El Señor ha perdonado toda maldad a través de su sangre. Así que como el carácter de Dios es el perdón, entonces nosotros tenemos que empezar a perdonar hoy. ¿Qué te hicieron? Ay, que me ofendieron, por eso yo no avanzo, por eso yo no crezco, por eso yo... Esa amargura, esa falta de perdón, tiene que ejecutarla y realizarla. Cada vez que Dios iba a hacer, Jesús iba a hacer un milagro en alguien, les pedía que hiciera algo. Extiende la mano, le dijo a uno. En el nombre poderoso de Jesús. Toma tu teléfono, llama a esa persona. Sigue, ve al vecino y pídele perdón. No es que no lo va a recibir, no, usted tranquilo, usted vaya en el nombre de Jesús y empiece a practicar constantemente. 70 veces 7, 70 veces 7, debe de perdonar a tu hermano. Vaya al hermano de la iglesia que le hizo un desprecio, con él un café y perdónelo en el nombre poderoso de Jesús. Pecó en el Salmo 51. Él atribuye, aleluya, todo y apela al perdón. Daniel en el capítulo 9, cuando en aquella intercesión que hace por Israel, él apela, aleluya, en el versículo 14 en adelante, al perdón. Señor, yo apelo a tu misericordia, apelo al perdón, porque el perdón, si oramos, intercedemos por nuestra nación pidiendo perdón, aleluya, dice la Biblia que Él sanará nuestra tierra, perdonará nuestros pecados. Perdonará nuestros pecados. Venezuela está pasando esto por falta de perdón. Debemos de perdonar a nuestros gobernantes, debemos perdonar a nuestra gente que está trabajando en las áreas gubernamentales. Vamos a perdonar en el nombre de Jesús. Usted dirá: bueno, pues este pastor se volvió loco. ¿Cómo vamos a perdonar a Maduro y a toda su gente? Vamos a perdonar a la gente del nombre de Jesús. Yo te pido en el nombre del Señor que cumplamos la palabra de Dios. Volvamos a las Escrituras que dicen que tenemos que perdonar. Mira lo que dice: cuando perdonamos hay reconciliación. Segunda de Corintios 5:19. Cuando perdonamos hay reconciliación. Segunda de Corintios 5:19. Mira lo que dice la palabra de Dios: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Jesucristo tiene un ministerio, el ministerio de la reconciliación, y el centro del ministerio de la reconciliación es el perdón. ¿Cómo es que tú tienes un ministerio y no perdonas? ¿Cómo es que tú te pastoreas o predicas y no perdonas? Es tiempo de perdonar, iglesia, porque el juicio comienza por casa. Que dice que también el perdón purifica, te libera.
tú perdonas y tú te sientes que estás anclado, pero cuando tú perdonas te sientes libre, porque el Hijo del Hombre, el que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Mira lo que dice Romanos 4:7. Vamos a la palabra de Dios para que vean que todas estas cosas están en Romanos 4:7. Dice: Aventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Miren lo que dice Juan 8:11, en la remisión de los pecados o del perdón. Juan 8:11. Vamos a la Escritura esta mañana, porque esto es lo más importante, que sea la Escritura la que hable a nuestras vidas. Juan 8:11. Ella, alguno, Señor, entonces Jesús le dijo: yo no te condeno y no peques más. Esa es la gracia. Ese es el verdadero sentido de la gracia, el perdón de los pecados. Perdona, pero no para que tú continúes en transgresión. Porque ahorita estamos haciendo estudios sobre Romanos capítulo 6, 7 y 8. Y ahí habla que hay pecado porque no estamos bajo la ley, porque estamos bajo la gracia. Un momentico, eso es una gracia barata. Dios nos manda a perdonar, pero que también tenemos que corregir lo dañado, y una manera de corregir lo dañado a través del perdón. El Señor nos ama en su inmensa misericordia, y sencillamente a través de estos versículos, esta palabra, aleluya, en medio de muchas cosas, puede traernos a nosotros sanidad y libertad a nuestra casa, libertad financiera, libertad de sanidad. Tú que estás enfermo y que tienes ahí en tu corazón eso: oye, que mi papá me hizo, mi mamá me hizo, el hijo me hizo, perdónalo, ve y perdónalo. Levanta una palabra, levanta tu celular, mira, y oye, te pido perdón. Tú vas a ver lo que vas a provocar en el mundo de las tinieblas, y el cielo va a estar a tu favor, porque cuando perdonas a nuestro favor. Entonces es tiempo de levantar nuestras manos y poder perdonar en el nombre poderoso de Jesús. Es tiempo de nosotros invocar el perdón. En la cruz del Calvario, Jesucristo perdonó nuestros pecados. La cruz significa perdón, misericordia, gracia. Porque nosotros, si no recibimos a Cristo, nosotros condenamos a la gente que comete homicidio, al que mata, al que roba, al que adultera, al que esto. Pero el chismoso también es igual al mismo nivel, y Dios perdonó al chismoso, al iracundo, al homicida. Dios perdonó al adúltero. Dios perdona son como único y suficiente Salvador. Jesucristo quiere perdonar y cambiar tu casa. En tu casa hace falta perdón. En tu vida, en tu corazón hace falta perdón. Es tiempo que tú perdones y verás la libertad que va a llegar a tu vida a través del perdón. Es necesario que lo ejecutes. Mire, yo hace tiempo, yo tengo un padre, está vivo, vive en Valle de la Pascua. Dejó a mi mamá, no dejó en la ruina, dejó un montón de cosas hechas ahí malas. Nos maltrataron, pero un día fui llevado por el Espíritu Santo a Valle de la Pascua y le pedí perdón a él, y Dios me perdonó. Hay cosas que han sucedido en mi vida con personas que me han perseguido. Yo he ido y le he pedido perdón y he visto la unción. ¿Sabe una cosa? Cuando tú perdonas, ministro, escucha esto: cuando tú perdonas, la unción se aumenta. Si tú quieres tener unción, perdona en el nombre de Jesús, porque todo lo de la gracia está ahí enlazado con el perdón. Entonces, cuando perdona, viene la misericordia de Dios sobre nosotros y la abundancia del favor de Dios sobre nuestras vidas. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú hoy perdones, porque si no perdonamos nuestras ofensas, nuestras oraciones no son escuchadas. Esposa, esposo, mientras tú continúes brava con tu esposa, tus oraciones no son estorbadas, dice la Biblia. Son estorbadas. No puede Dios escuchar o responder. No es que no la escuche, porque Dios la escucha. Lo que no puede ser es respondida, porque hay un obstáculo ahí para responder esa oración, porque tu oración estás teniendo obstáculos porque no has perdonado. Ahora, si tú perdonas a tu hermano, perdonas a tu esposa, perdonas a tu esposo, perdonas a tus hijos, perdonas a tu vecino, perdonas al pastor, perdonas a la gente, empieza a haber libertad y tu oración empieza. Hay oraciones que no son respondidas. ¿Por qué? Porque no has perdonado. Es tiempo de perdón. Año 2020, tiempo de perdón. Es tiempo de reconciliarnos, es tiempo de perdón. Es tiempo de amarnos en Cristo Jesús, porque el perdón va unido con el amor. Entonces, en ese perdón y esa misericordia, caminemos en el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga.
Dios les guarde. Soy su pastor Johnny Rodríguez. Pueden buscar nuestras enseñanzas en YouTube. Estamos en la iglesia Odres Nuevo en Palo Negro, Estado Aragua, Venezuela, para servirle, esperando una vez más volver a nuestra congregación. No sabemos cuándo, pero mientras tanto orando, velando, buscando la presencia de Dios y perdonando. Que la paz del Señor Jesucristo sea sobre cada uno de vuestros corazones y que la gloria de Dios siga adelante contigo en tu vida. Gracias, que Dios te bendiga. Amén y amén.